Buenas tardes a todos y todas, es un gusto que estén aquí y tenerlos aquí reunidos, y es un honor tener a la doctora Graciela Cordero, y tengo el gusto de dar la bienvenida a esta conferencia dedicada al tema de la evaluación de la profesión docente en México, a nombre del Departamento de Investigación y Posgrado, del Centro Ignaciano de Formación Humanista y del Doctorado Interinstitucional en Educación, que está en el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades. Estas tres áreas juntas compartimos el interés por conocer y profundizar sobre un tema que sabemos que es un tema álgido y sumamente complejo, que es el tema de la evaluación de docentes en México. Quiero dar la bienvenida en particular a nuestra distinguida invitada, la doctora Graciela Cordero Arroyo, y les voy a contar muy brevemente de su nota curricular, diciéndoles que Graciela es una doctora reconocida y conocida en México y fuera de México por su trabajo en formación de profesores. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM, tiene una maestría en Educación por la Universidad de Harvard y estudió su doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad de Barcelona. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo, conocido como el IDE, de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y ella ha sido directora del instituto, de este instituto del IDE, de la UABC, desde el 2003 al 2011, y también ha sido editora fundadora de la Revista Electrónica de Investigación Educativa. Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales, entre los que destacan el proyecto de mejoramiento de la educación básica en Piura, en Perú, financiado por la Agencia Canadiense de Cooperación Internacional, el proyecto Detección de Necesidades de Formación de los Directores de Educación Primaria en México, financiado por la Agencia Española de Cooperación y Desarrollo, y el proyecto Desarrollo de una plataforma tecnológica de soporte a la evaluación de los procesos de formación, financiado por el Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, CIDET, de España. Ha sido también responsable de numerosos proyectos de investigación nacionales y estatales. Dos de los proyectos recientes en que ha participado son el de implicaciones para la operación del Programa de Formación y Desarrollo Profesional Docente en Baja California en 2015, y seguimiento de 4 casos de Consejo Técnico Escolar en su fase intensiva en Baja California 2014. Algunas de sus publicaciones más recientes son las siguientes: análisis del modelo de evaluación del desempeño docente en el marco de la reforma educativa, el estudio sobre metodología para el desarrollo del perfil del asesor pedagógico de educación básica, publicado en Cuadernos de Investigación Educativa, la formación continua y la evaluación del desempeño docente en el marco de la reforma educativa mexicana, y análisis comparativo de los criterios de desempeño profesional para la enseñanza en 4 países de América, en revista Actualidades Investigativas en Educación. Así que sin más preámbulo, los dejo con la doctora Graciela Cordero, para quien pido un fuerte aplauso. Buenas tardes, gracias por estar aquí. Espero que la presentación que voy a hacerles el día de hoy sea de su interés. No pretendo aclarar todas las dudas que existen sobre la evaluación docente, más bien plantear algunas preguntas que creo que son importantes de considerar en el desarrollo de este tema. El tema que voy a tratar el día de hoy es… No, está bien, gracias. Es la reforma educativa. Esta reforma fue anunciada el 1 de diciembre de 2012, primer día de este sexenio. El gobierno actual convocó a las fuerzas políticas del país a firmar un pacto por México como su primera acción. La firma de este documento el 2 de diciembre de 2012 marca el inicio del periodo que se ha denominado reforma educativa. Este pacto establece la reforma legal y administrativa de la educación para incidir en 3 propósitos: aumentar la calidad de la educación básica, aumentar la matrícula y asegurar la equidad, y que el Estado mexicano recupere la rectoría del sistema educativo nacional.
Los señores que firmaron el Pacto por México fueron muy claros. Se trataba de una reforma legal y administrativa, así está denominada en el Pacto por México. Y establecieron 9 compromisos para el sector educativo. Uno de ellos, la creación del servicio profesional docente. A lo largo de sus 3 primeros años de vida, que es lo que llevamos de reforma, a partir de la Ley General del Servicio Profesional Docente 4, si pensamos del primer día del sexenio de Peña Nieto, se han hecho fuertes cuestionamientos sobre su naturaleza, siendo calificada como una reforma estrictamente laboral por el doctor Gil Antón, uno de nuestros analistas, sociólogos analistas más reconocidos, estructural, como la ha calificado el doctor Carlos Ornelas, otro de nuestros analistas más conocidos, o política, como la denominó el doctor Roberto Rodríguez, que es otro de nuestros sociólogos más reconocidos en educación. De 2013 a la fecha, la atención de la comunidad educativa y de la opinión pública se ha centrado en lo que ha sido la única cara visible de la reforma, la carrera y la evaluación docente. Foros, artículos, notas periodísticas cuestionan el sentido, alcances e implicaciones de esta evaluación. Por otro lado, colectivos disidentes de profesores de educación básica han manifestado su desacuerdo con esta medida y han realizado movilizaciones sociales que intentan abortar el proceso de reforma. Una de las críticas más fuertes que se han hecho giran sobre el hecho de que esta estrategia parece considerar a los profesores como los únicos responsables de los bajos resultados del sistema educativo mexicano en las evaluaciones internacionales. En este contexto de inacabados debates, me sumo el día de hoy para presentarles mi revisión de las características de la evaluación docente en el marco de la reforma educativa que actualmente se vive en México. Estructuré la presentación en 4 apartados. En primer término, explicaré el enfoque meritocrático de la carrera docente mexicana. En un segundo apartado, revisaré los procesos de regulación de la carrera docente. En tercer lugar, plantearé cuáles son los referentes profesionales para operar el servicio profesional docente. En un cuarto apartado, revisaré algunas trayectorias docentes en el marco del servicio profesional docente y finalmente les presentaré la reformulación de la evaluación docente con fines de desempeño que actualmente están planteando tanto el INE como la Secretaría de Educación Pública. Antes de empezar, quisiera hacer 2 aclaraciones. En este análisis me voy a centrar en el nivel de la educación básica, que es decir, preescolar, primaria y secundaria. La educación media superior requeriría otro análisis en otro momento. Asimismo, en este trabajo me voy a referir al docente en forma genérica, si bien lo que yo abordaré o los temas que abordaré también afectan a los directores, supervisores, ATPs y otras figuras del servicio profesional docente. Bien, en primer término vamos a hablar de este concepto de calidad que se introdujo en el artículo 3º constitucional, en la reforma del artículo 3º constitucional de febrero de 2013, que es el origen, digámoslo así, de las leyes secundarias. El motor de esta reforma educativa es la búsqueda de la calidad de la educación. A las características ya conocidas de la educación en México, y que seguramente todos ustedes conocen, que es laica, democrática y nacional, se agregó el atributo de la calidad. Esto quedó plasmado en la Constitución de la siguiente manera: el Estado garantizará la calidad de la educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos. Esta reforma, esto quiere decir que esta reforma describió la calidad de 4 maneras diferentes. Una de ellas era la idoneidad de los docentes y directivos. Esto hizo que la reforma centrara su atención en el personal docente. Su desempeño, formación y evaluación son centrales en el discurso de la reforma.
el INE, que es el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y del cual estoy segura todos ustedes han oído hablar, que también formó parte de la reforma educativa, definió el papel del docente de la siguiente manera. La reforma constitucional de 2013 incorpora el concepto de calidad como una característica esencial de la educación, definida como un derecho humano. La importancia de los docentes en el sistema educativo nacional radica en su capacidad para concretar dicho derecho. Representan el primer punto de contacto del sistema educativo con los niños y jóvenes, así como con sus familias, y son corresponsables de mejorar los aprendizajes de sus alumnos. Por ello, los docentes son un factor clave en las recientes reformas al sistema educativo nacional y están en el centro de atención de las políticas públicas. Este planteamiento originó un cambio también en la conceptualización de la carrera docente, es decir, en la trayectoria que sigue un profesor desde que ingresa hasta que se jubila. Y este enfoque, el nuevo enfoque de la carrera docente, ha sido denominado enfoque meritocrático, es decir, que está basado en el mérito. Antes de la reforma educativa, ¿podrían levantar la mano los que son profesores, por favor, los o las que son profesores? Muchas gracias. ¿De educación básica? Bueno, ok. Bueno, como ustedes saben, porque ya veo experiencia en la sala, como ustedes saben, antes de este enfoque de la carrera docente, se realizaba igualmente evaluación para el ingreso, ¿no? Teníamos el examen de la ACE, de la Alianza por la Calidad de la Educación, que se empezó a aplicar desde 2008. La evaluación de la promoción se hacía vía escalafón y la evaluación de la promoción horizontal se hacía vía carrera magisterial. Es decir, teníamos una carrera docente regulada por este tipo de instrumentos que habían sido creados en momentos históricos distintos, escalafón en 73, carrera magisterial en la década de los 90, la ACE en 2008, y que obedecían a lógicas diferentes, ¿no? Teníamos entonces el proceso de evaluación, de ingreso y promoción ya regulados por estos instrumentos. Estos eran los que definían el tránsito del profesor. Ambos programas, tanto escalafón como carrera magisterial, reconocían la antigüedad en el servicio. También diplomas, constancias, certificados y títulos acumulados. Todo esto era importante para entrar al escalafón. Formaba parte de las normas no escritas para moverse al interior de la estructura, también la cercanía a la autoridad sindical. El nuevo enfoque de la carrera docente intenta cambiar este sentido o este tipo de carrera. Entonces, aquí lo que les traigo es un esquema que hizo un investigador peruano que se llama Ricardo Cuenca, en el cual él hizo un estudio para la PREAL y revisó las carreras docentes de 18 países, de los 18 países de América Latina. Entonces, en esta revisión, él identifica dos tipos de carreras docentes. La que le llama de primera generación, que inició en 1950, que fue, por cierto, la de Costa Rica, y que él caracteriza como burocrática, de larga permanencia, con un ascenso vertical y con un enfoque credencialista. Ahí les pone los países que utilizan este tipo de carrera docente, que son Argentina, Bolivia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Salvador, Venezuela, República Dominicana, Panamá. Estos son los países que utilizan este tipo de carrera. Esta carrera era la que nosotros teníamos antes, o sea, antes de la reforma, ¿sí? Porque era igualmente burocrática, también era de larga permanencia, nadie cuestionaba la permanencia en el sistema educativo, en el servicio, y estaba definido el ascenso vertical claramente por el escalafón, y el enfoque credencialista era muy importante. Los aquí presentes profesores pues recordarán que tenían que acumular una serie de cursos, diplomas, constancias, para poder participar tanto en escalafón como en carrera magisterial. La segunda generación es la que se empieza a trabajar desde el año 2000 en los países de América Latina. Esta segunda generación de carreras tiene un enfoque meritocrático, es decir, que está basada en el mérito, cosa que explicaré posteriormente.
Hay un esquema de promoción horizontal y está basada también en la evaluación del desempeño, que está orientado a resultados. Y también se implementan una serie de incentivos cuando se van, a medida que se va, digamos, acreditando las diferentes evaluaciones a lo largo de la carrera. Esta carrera ya está instalada en México, en Perú y en Ecuador. Tenemos un tercer modelo que le llama el autor modelo de transición, que tiene un poco de una y un poco de otra. Y hay algunos países como Brasil, Chile y Colombia que las manejan. La carrera docente en México, entonces, está basada en la identificación de que los maestros cumplan con ciertos perfiles ya establecidos y que sobre estos perfiles nosotros podamos definir si el maestro tiene los méritos suficientes para estar en el servicio o no. El INE ha explicado la ventaja del mérito de la siguiente manera. El servicio profesional docente, en los términos en que ha sido propuesto tanto en la Constitución como en la Ley General del Servicio Profesional Docente, hace por lo menos 3 grandes aportes. La instalación del mérito como principio rector para el ingreso y el desarrollo de la carrera magisterial, el reconocimiento integral a los docentes como sujetos plenos de derecho y la aplicación de la norma de transparencia en relación con los criterios de evaluación. Tales aportes implican que el reclutamiento se abra a todos los candidatos, que reúnan los requisitos exigidos, lo cual se acompaña de procedimientos y mecanismos tanto para evitar la arbitrariedad, la politización y las prácticas de patronazgo o clientelismo, así como para garantizar la igualdad efectiva y la no discriminación, orientadas a la superación de las desventajas de cualquier tipo en los procesos de incorporación, ascenso, reconocimiento o permanencia en el servicio. De tal forma, los aspirantes y servidores que se incorporen al servicio mediante concurso ganarán legitimidad, en tanto que sus nombramientos serán otorgados con base en sus propias cualidades. Lo que sucedió a partir de este esquema, que ya los profesores aquí presentes conocen seguramente, es el hecho de que se abre en la Ley General del Servicio Profesional Docente la oportunidad a que egresados de otras carreras concursen por ingresar tanto a la educación preescolar como a la educación primaria, ámbito que anteriormente estaba, digamos, definido o destinado a los egresados de la escuela normal. A partir de la ley y del principio meritocrático de que el que cumpla con el perfil puede ser o puede ingresar al servicio, esto ha cambiado y esto va a cambiar poco a poco la configuración de la profesión docente en nuestro país, porque ahora vamos a tener egresados de diferentes carreras, de acuerdo, en función de lo que la convocatoria estatal defina, porque la convocatoria estatal, cada convocatoria va a definir qué perfiles pueden concursar por las diferentes posiciones, pero seguramente va a cambiar la configuración de la profesión tal como la conocemos hasta este momento. Por lo tanto, queda claro que en este nuevo esquema, para ser docente de nivel preescolar o primaria, no es condición indispensable ser egresado de escuela normal. Basta con cumplir con los requisitos exigidos para cumplir los perfiles correspondientes. Entramos a describir un poco con más detalle la Ley General del Servicio Profesional Docente, que es la ley secundaria a la Constitución, que regula el servicio profesional de carrera. Para lograr la calidad del desempeño docente, una de las primeras acciones fue establecer la regulación de la trayectoria vía el servicio profesional docente. Los maestros son servidores públicos del Estado y, por tanto, tienen que atender la normativa que regula el servicio civil de su carrera, es decir, el ingreso a la docencia, la permanencia en el servicio y los mecanismos de ascenso. Los 4 procesos que define esta ley y que estoy segura que ya todos ustedes conocen es el ingreso, la promoción, la permanencia y el reconocimiento.
Aquí tienen las definiciones de cada uno de estos procesos y el ingreso, por ejemplo, es el proceso de acceso formal al servicio profesional docente, la promoción, el acceso a una categoría o nivel docente superior al que se tiene sin que ello implique necesariamente cambio de funciones o ascenso a un puesto o función de mayor responsabilidad y nivel de ingresos. La permanencia es la continuidad en el servicio educativo con pleno respeto a los derechos constitucionales y el reconocimiento, las distinciones, apoyos y opciones de desarrollo profesional que se otorgan al personal que destaque en el desempeño de sus funciones. El ingreso, la promoción y el reconocimiento eran procesos ya conocidos en el sistema educativo mexicano por los instrumentos que ya les comenté, escalafón, carrera magisterial, ACE. El proceso que es nuevo, inédito en nuestro país, es el de permanencia, ¿no? Y que es el que ha ocasionado o el que está siendo sujeto de debate aún continuamente, sobre todo en varias entidades de nuestro país. Además de estos 4 procesos que existen en la ley, existen 2 procesos que se han denominado como transversales, los cuales son igualmente obligatorios por ley, y estos son la evaluación y la formación en el servicio. Estos procesos están asociados en la ley y generalmente están vinculados en los planes de mejora educativa. Deberían estar vinculados evaluación y formación, ya que como señala Darling Hammond, que es una de las teóricas norteamericanas de la formación, la evaluación por sí misma no es interesante, sino va unida de alguna manera al mejoramiento. Evaluación y formación son igualmente obligatorios en términos de la ley, es decir, para las autoridades educativas locales es tan obligatorio hacer evaluación como ofrecer formación. Sin embargo, la evaluación ha recibido toda la atención en el proceso de reforma vigente y no se ha hecho lo propio para el caso de los procesos de formación. Se entiende que la evaluación reciba la mayor parte de la atención, en tanto que legítimamente los profesores están preocupados por el tipo de, digamos, las exigencias que les plantea la evaluación referida a su desempeño y permanencia. El Sistema Nacional de Evaluación está referido en la Constitución y su coordinación se encargó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, instituto reformado para tal fin en la reforma educativa. Dado el alto impacto de la evaluación en términos de ingreso, promoción y permanencia, la discusión de estos 3 últimos años se ha centrado en este componente de la reforma educativa. El tema de la formación se fue posponiendo y no fue sino hasta los últimos meses del año pasado que cuando se definieron las primeras acciones relativas a la Estrategia Nacional de Formación Continua de los Profesionales de la Educación y sus criterios generales para el diseño y validación de programas. Para 2016 se anunció un presupuesto de 1.800 millones de pesos, presupuesto nunca antes visto en la historia de la formación de profesores de nuestro país. La situación inédita de profesores con resultados insuficientes de la evaluación del desempeño ha permitido identificar fortalezas y necesidades de los maestros y ha dado pie a que se diseñe una estrategia de capacitación y formación profesional docente hecha como traje a la medida, según refirió Nuño en días pasados. La operación de esta estrategia merecería una conferencia específica sobre formación, pero voy a regresar al tema de la evaluación. Estos procesos transversales, nosotros podemos estudiarlos, tanto la evaluación como la formación, los podemos estudiar con un esquema que yo definí, ¿no? Y que le llamo la vertiente individual y la vertiente colectiva. A la vertiente individual le he llamado a la ruta que el profesor sigue para entrar al servicio profesional docente y lograr su ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento, es decir, para transitar por los 4 procesos del servicio profesional docente. Esta ruta está asociada a la estabilidad laboral y la mejora del ingreso. La trayectoria es de muy alto impacto para la vida de los docentes por sus consecuencias laborales. Como ejemplo de esta ruta, les presento la siguiente figura. Es decir, aquí lo que les pongo es los procesos transversales, formación y evaluación desde la perspectiva
del sujeto, del profesor en forma individual. Entonces, si es evaluación, ustedes tienen ahí los procesos de ingreso, promoción y permanencia. El tipo de evaluación que se hace en esta ruta es sumativa y con consecuencias para la vida de los profesores. Y lo que plantea la ley en términos de formación asociada a esta ruta es el ingreso. Cuando se da el proceso de ingreso a la función docente, hay un proceso de formación asociado. Cuando se da la promoción a la función directiva de supervisión o de ATPs, hay un proceso de formación asociado. Cuando se da la permanencia, sobre todo en caso de insuficiencia, hay un proceso de formación asociado. Es decir, todo proceso de evaluación tiene asociado un proceso de formación. Así es como lo marca la ley. Yo identifiqué otra ruta que le he llamado la ruta colectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Esta ruta colectiva centra su atención en la escuela. La reforma educativa ha puesto a la escuela en el centro de atención de los servicios educativos para asegurar la calidad. De hecho, el capítulo 2 de la ley está dedicado a la mejora escolar, es decir, a la mejora de las prácticas y procesos educativos de la escuela en su conjunto. En las primeras etapas de la reforma, esta ruta quedó establecida en la modificación de los objetivos y sentido del Consejo Técnico y su instrumento de planeación, la ruta de mejora. Esta ruta colectiva también está asociada al servicio de asistencia técnica a la escuela, denominado SATE, y al fortalecimiento colegiado, al apoyo, a la asesoría a la escuela, a los docentes y directivos. Un ejemplo de la manera en que se concreta esta ruta es el programa de la escuela al centro. Este programa ha sido incluido en la propuesta del modelo educativo como uno de sus ejes. Este tema también merecería pues un análisis específico. Lo que quiero decir es lo siguiente: la ley también plantea una ruta para la mejora colectiva, es decir, prestando la atención a la escuela como centro de cambio, de transformación. También la ley plantea que debe haber procesos de evaluación asociados a la ruta colectiva y de formación asociados a la ruta colectiva. Por ejemplo, los procesos de evaluación, la ley nos habla de que debería haber una evaluación interna a las escuelas. Déjenme poner esta primero. Sí, debe haber una evaluación interna de las escuelas. Tiene que haber procesos de autoevaluación, seguimiento y rendición de cuentas. En términos de formación, la ley plantea que debería haber un trayecto formativo de las escuelas asociados a la evaluación interna y que debería haber acciones formativas para el logro de la mejora escolar que no son necesariamente cursos como son en la ruta individual, sino intercambiar experiencias, compartir proyectos, problemas, soluciones con la comunidad de docentes, trabajo conjunto en las escuelas de la zona escolar. Aquí está implicado para los profesores que trabajan en consejos técnicos, todo lo que tiene que ver con consejos técnicos, rutas de mejora, estrategia global de mejora, SATE, etcétera. Es decir, la ley tiene su dimensión o atiende una dimensión de la mejora individual y de la mejora colectiva. Entonces, si yo pongo estas dos vertientes en este esquema, lo que quiero marcarles aquí es que todo esto está presente en la reforma educativa, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros vemos solamente un cuadrante de este esquema, que es el cuadrante que tiene que ver con la ruta individual. ¿Por qué? Porque es el que efectivamente tiene consecuencias en la vida de los profesores, y lo cual no me parece, digamos, no es que lo esté cuestionando, me parece legítimo, ¿no? Pero que hay otros componentes que no se han desarrollado suficientemente porque la inversión, sobre todo la inversión económica, está puesta en la vertiente individual, y tendríamos que cuestionarnos si digamos, si es el mejor lugar para hacer la inversión económica para el cambio educativo. Eso es algo que tendríamos que preguntarnos. Pero estas 4 cosas están presentes en la Ley General del Servicio Profesional Docente y habría que revisarlas cuando hablamos de evaluación y de reforma. Pasaría a otro tema, que son los referentes profesionales de la vertiente individual. Es decir, si yo les estoy diciendo que la evaluación se hace con base en el mérito, pues tengo que definir qué es el mérito, ¿verdad? O sea, qué considero que es un buen profesor y qué considero que es un profesor que no tiene los méritos suficientes para ingresar al servicio o permanecer. Para definir cuáles son los referentes profesionales, pues existe se han desarrollado en diferentes países metodologías diversas para poder decir
este es el criterio que yo tengo como el de buen profesor. En el caso de México, se trabaja con un instrumento que se llama perfiles, parámetros, indicadores, que seguramente ustedes han oído mencionar. Una de las demandas de equidad y calidad en educación es precisamente definir con claridad los referentes profesionales que se van a utilizar para definir el comportamiento de los docentes o su desempeño. Es decir, los conocimientos y capacidades de los docentes en sus diversas funciones. En virtud de que la docencia es una actividad profesional que se caracteriza por su multidimensionalidad, la simultaneidad, la inmediatez y la imprevisibilidad, este ha sido un problema que se ha enfrentado en todos los países del mundo, es decir, todos los países del mundo han pasado por encontrar de qué manera definir lo que es un buen docente, o la mayoría de los países, no diría que todos. El punto de partida de toda evaluación es la definición precisa del referente con el que se contrastarán las mediciones observadas empíricamente. En el caso de la evaluación de los docentes, la definición de lo que es un buen docente, de los rasgos que conforman la competencia docente, es ese punto de arranque. Solo después habrá que buscar las mejores formas de obtener información sobre el grado en que el trabajo de ciertos maestros reúne o no esos elementos. Es decir, si yo aquí hago una encuesta y les pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué es un buen docente? ¿Verdad? Podría llevarme 6 meses que pudiéramos llegar a un acuerdo de lo que es un buen docente. Pero lo que estaríamos es explicitando sus referentes. Lo que hizo el sistema educativo mexicano fue decir, yo voy a decir cuál es mi concepto del buen docente. Técnicamente hablando, se supone que ese concepto del buen docente se construyó a partir de la aportación de las entidades federativas, es decir, cada entidad federativa, a Guanajuato, Baja California, a Colima, se les solicitó que hiciera su conceptualización del buen docente. Técnicamente hablando, esa conceptualización tuvo que haber sido trabajada con los profesores de la entidad, o sea, así era como debería haberse hecho, no sé cómo se haya hecho en las entidades federativas, sé cómo se hizo en mi estado, en Baja California. Debería haberse hecho, o sea, se trabaja con los profesores, se hace una propuesta estatal, la propuesta estatal se lleva a la federación y la federación hace un instrumento único de lo que es el referente del buen desempeño docente. ¿Cómo lo hacen en otros países? ¿Cómo lo han hecho otros? ¿Qué es lo que suelen hacer? Los conocimientos y capacidades de los actores educativos se organizan en instrumentos denominados marcos de desempeño. Estos marcos de desempeño son referentes para diversos propósitos. En general se utilizan como referentes para la actuación, para la formación inicial o continua o para la evaluación con consecuencias de alto o bajo impacto para la carrera profesional docente. Esta tabla que les presento resume los objetivos de estos marcos de desempeño o marcos de actuación. Entonces, tenemos el marco de actuación, la descripción y los propósitos. Y se usan igualmente con fines de definir la práctica del profesor, pero también definir la formación y la evaluación del profesional. Es decir, decimos, si esto es lo que yo considero que es el buen docente, ¿qué acciones o qué tipo de programas tengo que desarrollar para llegar, para conseguir o para lograr tener un profesional de este nivel y cómo tendría yo que evaluar para constatar que efectivamente el profesional logra tiene ese desempeño? En esta tabla lo que hago es ejemplificarles los tipos de marcos que se han publicado en algunos países para definir las características del buen docente. Estos documentos se elaboran a partir de un conjunto de competencias necesarias para desempeñar las funciones propias de un cargo. Se incluyen las funciones y ámbitos de aplicación de la profesión o función, así como los conocimientos, habilidades y atributos personales que se esperan que ejerza dicho actor. Aquí lo que les pongo son unos ejemplos, no son todos. Australia trabaja con un documento que se llama Estándares Profesionales Nacionales para Profesores. Estados Unidos, el marco para la enseñanza de Danielson, que es muy conocido en diferentes contextos. En Chile tienen el marco para la buena enseñanza. En Perú se llama Marco para el Buen Desempeño Docente y en México se denomina Marco General de la Calidad de la Educación. Este Marco General de la Calidad de la Educación se encuentra precisamente en la Ley General del Servicio Profesional Docente. Ahí es donde hablan de este marco, que tampoco se conoce mucho, pero ahí está. Es decir, México también tiene un marco para evaluar el desempeño docente.
El marco está integrado por el conjunto de perfiles, parámetros e indicadores que se establecen a fin de servir como referentes para los concursos de oposición y evaluación obligatoria para el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en el servicio. Además, la ley considera o reconoce a los perfiles como los referentes para el desempeño, los cuales se definen como un conjunto de características, requisitos, cualidades o aptitudes que deberá tener el aspirante a desempeñar un puesto o función descrito específicamente. A la fecha, yo creo que ya es bastante conocido, tenemos perfiles para todas las figuras y para todos los procesos, y además se han hecho ediciones en los diferentes años que han hecho algunos ajustes internos, pero que esencialmente son iguales. Aquí les explico cómo se elabora un perfil de esta naturaleza o cómo se hacen este tipo de marcos para tener más claridad de cómo está constituido el marco mexicano. Los marcos se organizan a partir de niveles de descripción que van desde una definición general de lo que saben y saben hacer los buenos docentes de una manera a una descripción más detallada. Los términos que se utilizan son diversos, puesto que no existe consenso acerca de la estructura y los conceptos a partir de los cuales se deben definir dichos diferentes. A manera de ejemplo, les puse aquí el caso de 4 países. O sea, los marcos se trabajan por niveles de descripción, un nivel mucho más general de descripción hasta un nivel muy específico de descripción. Por ejemplo, en Estados Unidos, el marco de Danielson está armado en 4 niveles y empieza desde los dominios generales del trabajo docente, los componentes de esos dominios, los elementos de esos componentes y ya los niveles de desempeño. Digamos, lo que tratan es de describir la conducta o más bien la ejecución o el trabajo del docente a su mínima expresión o la expresión más cercana a una expresión muy concreta de su trabajo. En el caso de Chile tenemos dominios, criterios, descriptores y niveles de desempeño. Perú les llama dominios, competencias y desempeños, y México le llama dimensiones, parámetros e indicadores. Quiero recordarles, seguramente ustedes lo recordarán, que cuando empezó toda esta discusión acerca de los perfiles, parámetros e indicadores y de la reforma, había mucho cuestionamiento por parte de los profesores del concepto de estándares, ¿verdad? Porque decían que lo que querían era estandarizarnos y que todos trabajáramos de la misma manera o evaluarnos a todos de la misma manera. Entonces México desechó el concepto de estándares de su discurso, no lo van a encontrar en ninguna parte de la reforma educativa, y lo sustituyó por parámetros, que técnicamente hablando sigue siendo lo mismo que los estándares. Como ustedes pueden ver, esto que les decía, no hay un consenso en la denominación de los niveles de desempeño de los profesores, y aquí pues tienen algunos ejemplos para que vean cómo lo han hecho en otros países. Estas son las carátulas de los perfiles, parámetros, de algunos perfiles, parámetros e indicadores para docentes y técnicos docentes y para los de promoción, para personal con funciones de dirección y de supervisión. El perfil del docente mexicano quedó estructurado en 5 dimensiones. La primera, no sé si ya los conocen, levanten la mano los que ya conocen estos perfiles. Bueno, son muy poquitos, entonces se los describo muy rápidamente. Son 5 dimensiones, es decir, el trabajo docente puede estructurarse en 5 ámbitos, por así decir. El primer ámbito de trabajo es el del docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprende y lo que deben aprender. Es decir, todos los docentes, independientemente del nivel educativo en el que trabajan o independientemente de la materia que imparten o independientemente del contexto o la zona o las condiciones en las que trabajan, tienen que saber cómo aprenden sus alumnos y lo que deben aprender, es decir, tienen que manejar el contenido, la disciplina que están enseñando. La dimensión 2 dice, es un docente que organiza, evalúa el trabajo educativo y realiza una intervención didáctica pertinente. Es decir, la segunda dimensión está relacionado con el trabajo en aula, con las estrategias didácticas, con lo que el maestro tiene que hacer y saber hacer para hacer llegar el contenido a sus alumnos. Es el conocimiento didáctico específico. Y también el conocimiento sobre evaluación del aprendizaje. En la dimensión 3
se llama o se refiere a un docente que se reconoce como profesional que mejora continuamente para apoyar a los alumnos en el aprendizaje, es decir, se refiere aquí todo lo que es la importancia que el docente le da a seguirse preparando a lo largo de su carrera profesional. La dimensión 4 es un docente que asume las responsabilidades legales y éticas inherentes a su profesión para el bienestar de los alumnos. Y la dimensión 5 es un docente que participa en el funcionamiento eficaz de la escuela y fomenta su vínculo con la comunidad para asegurar que todos los alumnos concluyan con éxito su escolaridad, es decir, todo lo que tiene que hacer el docente para relacionar o vincular a su escuela con los padres de familia, a la escuela, con la comunidad y para relacionarse también entre los profesores. Estas son las 5 dimensiones. Yo no digo que sean las únicas dimensiones del trabajo docente. Puede haber muchísimas. Si hacemos el ejercicio que les decía de hacer un ejercicio para saber qué piensan ustedes de lo que es un buen docente, a lo mejor salen otras dimensiones. Sin embargo, dada la necesidad de cerrar el perfil, pues se establecieron solamente estos cinco temas, ¿no? Estas 5 temáticas. Y como les decía, estas 5 temáticas son aún muy gruesas, ¿no? Porque si yo les digo, a ver, ustedes quieren ingresar al servicio profesional docente y quieren concursar, ¿verdad? Puede ser, hay posibilidades. Entonces, les diría, bueno, pues lo que tienes que saber, según el perfil, es un docente que conoce a sus alumnos, sabe cómo aprende y lo que deben aprender. Me van a decir, oiga, sí, pero eso es mucho, ¿no? O sea, o efectivamente, o específicamente, ¿a qué se está refiriendo con esa demanda? Entonces, por eso los perfiles se desagregan, ¿verdad?, en cuestiones más específicas. Y entonces yo les diría, bueno, de la dimensión 1, tienes que conocer los 3 parámetros de la dimensión 1 y a su vez tienes que conocer los indicadores que están en el perfil para saber qué es lo que se espera de un maestro que domina la dimensión 1. Por ejemplo, se espera que, se espera que identifique los aspectos fundamentales de los procesos de desarrollo y de aprendizaje de los alumnos de nivel educativo. Se espera que reconozca la influencia del entorno familiar, social y cultural en los procesos de aprendizaje de los alumnos. Se espera que reconozca la atención a las necesidades e intereses de los alumnos que la atención a las necesidades e intereses de los alumnos en la escuela favorece el aprendizaje. Posiblemente podríamos todavía hacer una definición más fina. Sin embargo, pues este es al nivel al que se quedan los indicadores de los perfiles. Como les decía, estos perfiles sirven tanto para la evaluación como para la formación. Entonces, lo que sucede es que estos perfiles son la base para la elaboración de las evaluaciones de ingreso, de permanencia y de promoción. Es decir, si ustedes lo quieren ver así, de aquí se elaboran los reactivos que se presentan en las evaluaciones para los distintos procesos del servicio profesional docente. No significa que estos sean los reactivos. De aquí, de los indicadores a los reactivos todavía hay un paso metodológico más o menos grandecito, pero son los referentes para elaborar esos reactivos, ¿sí? Si hacemos un análisis, diríamos, pues es que los perfiles lo que están haciendo es describir lo que el profesor hace. Efectivamente, eso es lo que hacen los perfiles, no pueden describir otra cosa porque no están describiendo otro trabajo, el del médico, el del ingeniero, el del arquitecto, no, están describiendo el trabajo del profesor. Entonces, un profesor que desarrolla o desempeña su trabajo con compromiso, pues está haciendo exactamente esto que le pide el perfil de desempeño. Hasta aquí dejaría el tema de los perfiles y pasaría a hablar de lo que son las trayectorias docentes en el marco del servicio profesional docente. Las trayectorias docentes, lo que yo he llamado trayectorias docentes, no están así en la ley ni en los textos referidos al servicio profesional docente. Yo le he llamado de esta manera a la integración entre los diferentes actores del servicio profesional docente, los procesos que ya les describí, ingreso, promoción, permanencia y reconocimiento, y el tiempo que le lleva a cada uno de esos actores transitar por el servicio profesional docente de acuerdo como está la normativa vigente.
nosotros hicimos en Baja California un análisis de estas trayectorias porque las autoridades estatales, locales, querían tomar las providencias necesarias para prepararse para los distintos procesos, porque, como les decía, esto les exige a las autoridades locales un financiamiento, les exige a las autoridades locales estar preparadas tanto para la evaluación como para la formación. De momento ellos lo que querían saber era qué les implicaba en términos de evaluación con las, digamos, el personal docente que está en Baja California. Hicimos un ejercicio como este, a lo mejor no se alcanza a ver bien, pero lo que les puedo decir es que aquí está dibujada la ruta individual que sigue el profesor desde que ingresa al servicio y los diferentes momentos por los que va pasando. Aquí está dibujada la ruta desde 2000, como ustedes en la línea de la izquierda verán una línea del tiempo, ¿verdad? Entonces, está de los que ingresaron en 2014, luego el siguiente esquema son los que ingresaron en 2015 y así sucesivamente se va repitiendo este dibujo en los diferentes años para saber cómo se van dando los procesos y como ustedes verán, estos procesos se van haciendo acumulativos, es decir, en 2014 fue fácil, no diría fácil porque sí, seguramente la gente de servicio profesional docente me diría fácil, a ver, ven, hazlo tú, ¿verdad? Pero no es fácil, digamos, fue menos complejo porque solamente atendían ingreso, pero para 2015 ya están atendiendo ingreso, pero también están atendiendo la evaluación del primer año de los que ingresaron en 14. Para 2016 están atendiendo ingreso, pero también están atendiendo la evaluación del primer año de los que iniciaron en 2015 y la evaluación del segundo año de los que iniciaron en 2014, ¿sí? Entonces son acumulativos y se va haciendo cada vez más complejo la operación de estos procesos. Junto con esta complejidad, los procesos van teniendo complicaciones específicas en las diferentes entidades federativas. Es decir, si bien esta es la ruta que se dibuja, lo que yo sé y he hablado en diferentes entidades federativas es que ha habido modificaciones en función de las condiciones de la entidad federativa. Para dibujar esta ruta tuvimos que acudir con abogados, tuvimos que acudir con los abogados de Servicio Profesional Docente en Baja California, fueron los que inicialmente nos ayudaron, y después con los abogados de Servicio Profesional Docente de la Ciudad de México, de la Federación, de manera tal de estar seguros que teníamos bien descrito el proceso que siguen los profesores. Se los voy a nada más enunciar muy brevemente. Ustedes ¿nadie tiene un apuntador? No, ¿verdad? Bueno, pues no. Ustedes tienen en la parte superior de la figura la primera evaluación, que está en azul y dice evaluación de ingreso, ¿sí? La evaluación de ingreso puede tener dos opciones, ser idóneo o ser no idóneo. Si son no idóneos, pues tendrán oportunidad de presentarse en otro momento. Si son idóneos, hay dos opciones nuevamente, tomar lo que se les ofrece o rechazarlo, porque esa es también una posibilidad. Si ustedes o si los profesores toman lo que se les ofrece, ingresan al servicio con un nombramiento provisional y ese nombramiento provisional a los 6 meses debe tener el dictamen del director para poderse hacer el primer nombramiento. Lo que está en morado es lo que indica los procesos formativos asociados a los procesos de evaluación. Entonces, el primer morado es algo que dice tutoría, que así es como está en la ley la denominación de la formación de los profesores de primer ingreso, es decir, que tiene que haber un profesor con experiencia que acompañe al profesor de nuevo ingreso para irle digamos, apoyando en sus primeras etapas en la carrera docente. Después se hace una evaluación diagnóstica de primer año que no tiene ninguna consecuencia y se hace otro año de tutoría y se hace ya la segunda evaluación, que es la evaluación del desempeño para poder otorgar el nombramiento definitivo. En este momento los profesores pueden ser suficientes o insuficientes. Si son insuficientes, pues tienen que salir del servicio y si son suficientes, tienen un nombramiento definitivo
que tiene una vigencia de 4 años, por así decirlo. Entonces, esa línea larga significa los 4 años de permanencia en el servicio hasta volver a ser evaluados con la evaluación del desempeño y tengan otra vez esta alternativa, ser suficientes o insuficientes. Si son insuficientes, tienen que pasar por un proceso de formación que la ley llama regularización con esquema de tutoría, de 1 año, y vuelven a presentar la evaluación y tienen otra vez estas 2 posibilidades. Si tienen un resultado insuficiente, vuelven a presentar la evaluación, y si son insuficientes en una tercera ocasión, es el fin del nombramiento, ¿sí? Entonces, técnicamente hablando, los que entraron en 14, para 2022 estarían en esta situación en caso de que en sus 2 evaluaciones anteriores fueran insuficientes. Entonces, aquí les dibujo este esquema. Nosotros hicimos todos los esquemas para todas las figuras. Por ejemplo, es la evaluación de la permanencia, es decir, los profesores que ya están en servicio y que fueron evaluados en 2015 y que son suficientes e insuficientes. Ahorita, en este momento, la SEP está instrumentando la regularización con esquema de tutoría, y para 2018, 17, estos profesores que se evaluaron ahora en 2015 tendrán que ser reasignados posiblemente o continuar con la carrera docente. Esta es digamos, la representación esquemática de cuál sería la trayectoria de los profesores. Y pues así tenemos diferentes representaciones. Por ejemplo, son los directores, la permanencia de los directores y los directores en servicio, ¿qué pasaría con ellos? Los asesores técnico-pedagógicos, ¿qué pasaría con ellos? Aquí llamo su atención en que en este caso los asesores técnico-pedagógicos son los únicos que solamente son evaluados una vez en la evaluación del desempeño. Así está la ley, ellos no tienen que ser evaluados recurrentemente, sino con su nombramiento como profesor suficiente ya pueden permanecer así en el servicio educativo. Bueno, finalmente voy a hablarles de lo que ha sido o la propuesta de reformulación de la evaluación docente con fines de desempeño. Como les había dicho, la evaluación del desempeño y ustedes saben, lo conocen, lo han escuchado, es la evaluación que ha despertado una mayor polémica en el sistema educativo. Y es una evaluación que tuvo características muy desafortunadas, por el hecho de que tuvo que intervenir la fuerza pública para posibilitar que los profesores pudieran presentar su evaluación del desempeño. Y esto pues fue muy, podríamos decir que fue una cosa sí, realmente muy desafortunada para los profesores y el trato que se les dio en este contexto. A partir de lo que sucedió con la evaluación del desempeño, el INE encargó varias evaluaciones a distintos organismos, varias evaluaciones de la evaluación del desempeño, para que distintos organismos les dijeran qué era lo que había pasado, cuáles eran los problemas que habían enfrentado los profesores en este proceso de evaluación. Aquí esta es una información del INE, es pública, está en su página, de hecho los estudios completos están en su página, si ustedes gustan revisarlos, están en el micrositio del Servicio Profesional Docente, y lo que ellos hacen es establecer cuáles son los problemas. A partir de esos estudios fueron 4 estudios, 3 nacionales y 1 que hizo la UNESCO. ¿Cuáles fueron los principales problemas de la aplicación de la evaluación del desempeño? Entonces, ellos reconocen como debilidades los procesos de selección, de notificación a los profesores, el tiempo de aplicación de los instrumentos, la entrega de las claves de acceso, el funcionamiento de la plataforma, las condiciones de aplicación de las evaluaciones, jornada extensa, funcionamiento de los equipos de cómputo, más bien mal funcionamiento de los equipos de cómputo, trato inadecuado por parte de los aplicadores, presencia de la fuerza pública. Si ustedes tienen amigos, colegas, compañeros que presentaron esta evaluación, a lo mejor algunas de estas cosas les han sido referidas, ¿no? De que esto pasó en el proceso de evaluación. Por otro lado, se hizo un análisis de los exámenes o de las evaluaciones y decían pues que no eran claras las preguntas,
que eran, se les hacían preguntas de tipo caso que no eran muy pertinentes al trabajo del docente, que había falta de apoyos e información en el proceso. Por ejemplo, hablaban los maestros a centros de maestros a preguntar qué pasaba con sus claves, qué pasaba con las guías, y no había quien les pudiera dar información al respecto. Entonces los traían de una oficina a otra, sin poderles precisar en las entidades federativas lo que iba a suceder. Y los procesos de comunicación a los docentes. Entonces, esas son las principales debilidades que se identificaron. Como fortalezas, consideraron que los PPI fueron útiles, la página del servicio profesional docente también, fueron útiles las guías de apoyo, que sí fue pertinente el informe sobre el cumplimiento de responsabilidades profesionales del docente. El director tenía que dar un informe acerca del cumplimiento de los profesores en servicio. Consideraron pertinente el otro instrumento, que era el expediente de evidencias de enseñanza y la planeación didáctica argumentada. También considera una fortaleza que el proceso técnico y logístico fue aceptable pese a la complejidad, y el hecho de que el INE y la SEP se sentaron a discutir qué tendrían que hacer para mejorar el proceso. Como resultado de todas estas evaluaciones y de los análisis que se hicieron, así como del hecho de que grupos de profesores fueron al mismo INE y se sentaron con los consejeros a discutir diferentes cosas, el INE planteó lo siguiente: que habría que recuperar lo que funcionó en el modelo anterior, había que revisar lo que no funcionó y habría que replantear la evaluación. Una de las primeras cosas era replantear el hecho de que la evaluación tuviera lugar en la escuela, que estuviera asociada a la práctica docente, que se profundizara en la contextualización, porque eso era algo que los profesores cuestionaban, que no estaba contextualizada en su práctica. Por ejemplo, ellos tenían que hacer esto de la planeación didáctica argumentada, tenían que sentarse frente a una computadora 4 horas, hacer una planeación didáctica que ellos generaban en ese momento, o sea, la iban pensando en ese momento, ¿no? O sea, sabían que la tenían que hacer, podrían estar semi preparados, pero en ese momento tenían que describir o armar la planeación didáctica argumentada, y que esto era un trabajo descontextualizado del trabajo del aula. Tendría que ser más pertinente, tendría que enfatizar a los procesos de formación y que fuera más accesible. Y sobre todo el hecho de que el profesor no tuviera que volver a pasar por la experiencia de ir a los centros de evaluación custodiado por la fuerza pública, ¿no? O sea que eso era así finalmente una de las cosas más graves. Entonces, ¿qué hicieron? ¿O cuál es la propuesta? La propuesta es la siguiente. Se mantiene el informe de responsabilidades profesionales, es decir, se mantiene el hecho de que el director exprese su opinión acerca de lo que del trabajo del profesor, pero se agrega un proceso que le van a llamar autoevaluación, es decir, que los profesores hagan una consideración del trabajo que hacen, hagan una reflexión sobre su propio trabajo. Se va a desarrollar algo que se llama proyecto de enseñanza, que integra la planeación didáctica argumentada y el expediente de evidencias. ¿Qué era lo que estaba pasando? Que nosotros teníamos 2 instrumentos descontextualizados y desarticulados. Entonces ahora lo que va a pasar es que el profesor desarrolla un proyecto de enseñanza, selecciona del bloque en el que está trabajando alguno de los aprendizajes esperados, hace una planeación de 3 a 5 sesiones de cómo va a lograr ese bloque de aprendizajes esos aprendizajes esperados, y hace la planeación asociada con esto. El profesor implementa la planeación que haya realizado y va a dar evidencia, va a subir evidencias de sus alumnos de esa planeación. Y también va a subir evidencia de cómo evaluó los alumnos en el proceso de aprendizaje y la reflexión correspondiente. Es un tipo de portafolio, pero no le llaman portafolio, no le quieren llamar portafolio porque dicen que portafolio es algo más complejo. Desde mi punto de vista es un tipo de portafolio. Lo que pasa es que, o sea, tiene ciertos elementos más acotados si ustedes lo quieren, pero es un tipo de portafolio. Y se va a seguir aplicando el examen de conocimientos pedagógicos y curriculares.
¿Qué apoyos van a tener los maestros para realizar este trabajo? Se va a diseñar un programa específico de fortalecimiento de actualización de conocimientos disciplinarios para poder presentar el examen, que es algo que los maestros siempre han discutido. No me evalúes algo en lo que no me has formado. Eso es pues un planteamiento que hacen los profesores comúnmente. Y se va a trabajar, hacer un proceso de formación en línea para apoyarlos en lo que va a ser el desarrollo del proyecto de enseñanza. Aquí les describo un poco mejor lo que es el proyecto de enseñanza para que tengan más clara idea de lo que se les va a pedir a los profesores. El desarrollo e implementación de una planeación didáctica que atienda las necesidades de su grupo, la selección de evidencias del logro de los aprendizajes y la elaboración de un reporte con la reflexión acerca del alcance y limitaciones de su intervención docente. Esto va a permitir formalizar una actividad que hace el profesor cotidianamente, es a lo que algunos le llaman evaluación auténtica, es decir, pues eso es lo que haces, lo que vamos a hacer es organizarla y formalizarla para subirla a una plataforma y lo que se espera es que tú puedas cerrar el círculo haciendo una reflexión de la propuesta de planeación que hiciste. ¿Qué es lo que se va a buscar cuando se haga la evaluación del proyecto de enseñanza? Primero, que los profesores expliciten, definan, clarifiquen el contexto sociocultural en el que están trabajando y las condiciones de sus niños, que hagan el diagnóstico de las necesidades de sus niños, que hagan la planeación, acorde al enfoque de la asignatura de campo formativo que está presente en el propio plan de estudios, que desarrollen las situaciones de aprendizaje significativos, digamos que de acuerdo con el contexto de la escuela, que seleccionen las evidencias de lo que implementaron, que hagan el análisis de la práctica respecto a los aprendizajes esperados y que reflexionen sobre los resultados. Y todo esto el maestro lo va a hacer desde su casa o desde su escuela. Es decir, ya no van a ir a centros de evaluación masivos donde puede haber cualquier tipo de problemas o situaciones, sino que lo van a hacer en su casa o en su escuela. Les van a dar 12 semanas para que desarrollen toda esta actividad, ¿sí? Desde la planeación hasta que suban la evaluación del proceso, son 12 semanas para poder desarrollarlo. Igualmente, lo que les decía, va a haber una oferta formativa asociada a la evaluación del desempeño, es decir, la idea es acompañarlos durante todo el proceso de manera tal que los profesores puedan, ok, ya casi terminamos, aquí les hago una tabla comparativa de de las etapas anteriores con relación a las etapas que se van a implementar a partir del 2017, esto es importante, no se va a implementar ahora en el 16. Si saben de profesores que fueron considerados o evaluados insuficientes y que tienen que presentar alguna de las evaluaciones pendientes, van a seguir con el esquema anterior. Para los que se evalúen en el 17 son para los que va a operar este esquema. En ese sentido, la evaluación de los profesores en este 2016 es voluntaria, es decir, solo se va obligatoriamente se tiene que presentar aquel que tenga un pendiente con la evaluación anterior, pero es voluntaria. Si ustedes no han sido evaluados y quieren esperarse al nuevo esquema, pueden hacerlo. Entonces, esa es otra de las consideraciones que se hicieron. Y aquí vienen los mismos instrumentos y lo que les digo se realiza en la escuela o se puede capturar en casa, en fin. Aquí dice escuela, pero no necesariamente, bueno, el informe de actividades profesionales sí, por supuesto, tiene que ser en la escuela porque el director es el que tiene que capturarlo, pero el proyecto de enseñanza se realiza en la escuela, pero puede subirse en otro momento. Y los aspectos de mejora, bueno, aquí el INE hace una consideración de cuáles serían las mejoras efectivas de esta propuesta y considera que se acerca más a la práctica del maestro, que es más pertinente, que está más centrada en el trabajo, que el maestro no va a inventar cosas, sino que va a desarrollar algo que efectivamente está haciendo, que no va a tener problemas de maltrato por los aplicadores o por algún otro personaje en este tipo de procesos y que pues va a poder asegurar su propia infraestructura. Finalmente, ya para cerrar y ya
hacer algunos comentarios. Ya, como les dije al principio, el punto de entrada de esta reforma es una iniciativa presidencial en el extremo superior de poder del Estado. El flujo de la dirección del cambio propuesto ha sido de arriba hacia abajo. Esto se conoce como un modelo top-down, ¿no? El modelo establece una trayectoria, pero es muy general y abstracto para definir con claridad lo que sucede en el proceso de implementación hasta llegar a la práctica educativa. Ya se pueden observar consecuencias de este nuevo sistema meritocrático, algunos tal vez lo conozcan. Ha trastocado o ha cuestionado la estabilidad laboral de los maestros, ha roto con el esquema de gobernabilidad de la estructura del sistema educativo, porque, por ejemplo, ustedes por el planteamiento meritocrático pueden ver que profesores que tienen 2 años de servicio pueden concursar, por ejemplo, para ser supervisores y pueden, si tienen el perfil, pueden ganar esta posición, cosa que antes era imposible, o sea, ni siquiera lo podíamos imaginar, y nosotros ya tenemos en Baja California jóvenes de 30 años de edad, no de servicio, antes era de edad, de servicio, siendo supervisores, y esto está ocasionando un asunto de gobernabilidad que es digno de analizarse, pues, ¿no? Es digno de analizarse. El sistema meritocrático abre la posibilidad de que egresados de diversas licenciaturas puedan ingresar a dar clases en preescolar y primaria, y eso también es un objeto importante de estudio y de análisis, ¿no? En los primeros 3 años de vida de la reforma, el tiempo y la energía del sistema educativo se ha orientado a instalar el componente evaluativo de los procesos de servicio profesional docente. El reto evaluativo, la joya de la corona, ha sido la evaluación del desempeño con fines de permanencia. La mayor parte de los recursos financieros se han destinado a esto, tanto para las acciones de evaluación como de formación. Yo considero, todas las reformas educativas está estudiado que, digamos, los reformadores desarrollan un proyecto de en qué va a consistir la reforma, pero olvidan el componente de cómo vamos a implementar la reforma, ¿verdad? Entonces, a eso Goodson le ha llamado la miopía en la implementación. Entonces, creo que hay algunas cosas que están presentes en la reforma que no consideraron, no previeron cuáles iban a ser las consecuencias de la implementación de este tipo de evaluación, ¿verdad? Y bueno, pues finalmente creo que sí es una temática que afecta la función social del docente. Se dice que es administrativa y laboral, sin embargo yo creo que sí tiene un impacto pedagógico en el trabajo de los profesores y que sería muy importante revisar, ¿no?, las consecuencias no laborales, que son importantes, pero también las consecuencias pedagógicas que este tipo de propuesta de evaluación está teniendo sobre la idea inicial, o sea, se aspira a la calidad de la educación. Bueno, pues vamos a investigar o a conocer de qué manera efectivamente se cierra la pinza o no se cierra la pinza de lo que consideramos más o menos calidad de educación en el contexto de la implementación del servicio profesional docente. Y les agradezco mucho su paciencia, su atención y pues a sus órdenes. Muchas gracias, Graciela, por esta espléndida presentación panorámica de un proceso sumamente complejo y cuya exposición, con la claridad que lo haces, implica un esfuerzo enorme de síntesis, de revisión y de análisis. Tenemos un espacio para preguntas y dudas de los asistentes que me gustaría que podamos aprovechar, dado que es un tema, bueno, que ha sido no solo sumamente polémico, sino de muchísimo interés. Entonces tenemos un espacio, quisiera, sí, Pati, por favor. ¿Pasamos el micrófono? Te van a pasar un micrófono para que se grabe bien. Quédate con este. Sí. A mí me gustaría… Te lo voy haciendo y luego me gustaría que profundizaras un poco más en la influencia que tienen los organismos internacionales como el Banco Mundial y la OCDE en la definición de políticas de evaluación, por un lado,
Hola, hola. Y por otro lado, también me gustaría si pudieran reflexionar un poco más sobre lo que yo considero que es una contradicción inherente al modelo, que es estar hablando de los derechos humanos, de respeto a los derechos humanos de los docentes, que implican una vertiente de equidad muy claramente definida en los derechos humanos, contra el concepto de meritocracia, que es exactamente lo opuesto al concepto de equidad. Entonces, estoy como cansada de tanta retórica y que cuando se implementa o cuando se baja ya en aspectos concretos es absolutamente contradictorio a la racionalidad social. Esa En el asunto de los organismos internacionales, como ustedes saben, en 2010 México solicitó a la OCDE un diagnóstico del sistema educativo mexicano. Ese diagnóstico se entregó a mediados de 2010 y, bueno, se solicitó en 2008 y se entregó en 2010. Llevó 2 años en su elaboración, dado que Gurría es mexicano, que es el director o presidente, no sé cuál sea el cargo exactamente de la OCDE, instaló en México una comisión de trabajo y esas personas trabajaron directamente con mexicanos, muchos de ellos muy conocidos en el contexto de la reforma educativa. Esta comisión o este informe definió 15 recomendaciones, de las cuales 8 tenían que ver con el docente, la función del docente. De esas 8 recomendaciones yo las he rastreado en la ley, las he estudiado a partir de la ley y están presentes 7. 7 recomendaciones fueron, yo no digo que hayan sido, o sea, para mí es un poco difícil todavía hacer el salto de que fue porque así lo dijo la OCDE, ¿verdad? Pero sí sé que la OCDE puso en la agenda pública esas temáticas, ¿no? Y que cuando se dio el cambio del sexenio, pues se recuperaron esas temáticas y se discutieron y están presentes en la ley. La única recomendación que no está presente en la ley es la recomendación que tenía que ver con instalar, digamos, estos mismos sistemas en la formación inicial de maestros. Y ustedes pueden ver que las escuelas normales no fueron tocadas por la reforma educativa. O sea, eso fue lo único que seguramente hicieron algún tipo de consideración y la dejaron por un lado. Pero de ahí en fuera, tú puedes ver artículo por artículo contra las recomendaciones y las vas a reconocer. Entonces, sí creo que en la agenda pública estas recomendaciones fueron muy importantes para el tipo de decisión que se tomó de cómo estructurar la nueva carrera docente. Por otro lado, tienes toda la razón en el asunto de la disonancia que existe entre el planteamiento meritocrático y el de la equidad. O sea, no parecen poder coexistir, ¿verdad? Porque son cosas distintas. Y así como te enfatiza en el planteamiento meritocrático, por el otro lado también te enfatiza en el planteamiento de la equidad. Yo creo que sí amerita un análisis del discurso, identificar el planteamiento de justicia social está asociado a cada una de las dos posiciones, ¿no? Y de revisar cómo son inconsistentes en su conceptualización, de manera tal que tú puedes ver cómo en la operación de los planteamientos te saltan estas inconsistencias cuando tratas con los profesores. Sí. Hola, bueno. Sí, bueno. ¿Tienen pila? No. Bueno, voy a hacer la pregunta acá. Dos cosas. La primera tiene que ver con la formación de docentes. Acabas de comentar que aparentemente las escuelas normales no fueron tocadas, pero ¿qué pasa con las otras universidades donde se forman docentes? ¿Hay algo que vaya a emanar de esta reforma? Digamos, tanto a futuro como algo que ya esté presente. ¿Me puedes dar un ejemplo de otras universidades donde se forman docentes? Universidad de Gómez Portuario. Ah, sí. Otras
Perdón, dame un ejemplo de otras universidades donde se forman docentes. Por ejemplo, en ciencias de la educación, Ah, ok. en pedagogía, Ok. Sí, ya. pensando sobre todo en universidades privadas. Sí, Y la ya. otra es, una de las principales molestias que han utilizado como bandera los grupos de la gente, protesta de la sospecha de la privatización de la educación. ¿Qué comentarios podrían hacer al respecto? Ok. A ver, en términos de la formación de docentes, no, se fue allá. La formación de docentes se da en varias etapas, ¿no? Tú estás hablando de la formación inicial de docentes. Okay. La formación inicial de docentes se imparte y se ha impartido por muchos años en las escuelas normales, desde su creación, ese fue su fin, su sentido, el sentido de las escuelas normales. A lo largo de los años, había sido la licenciatura en educación preescolar y la licenciatura en educación primaria, pues las asignaturas de origen de los profesores de estos niveles educativos. Lo que hace la ley es permitir que licenciaturas afines al normalismo, así le llaman, afines al normalismo, como ciencias de la educación, pedagogía, psicología educativa, comunicación, sociología, trabajo social, o sea, la posibilidad de las licenciaturas depende de la convocatoria estatal, ¿no? O sea, yo no te puedo decir que sean esas exactamente, porque las autoridades educativas locales definen cuáles sí y cuáles no. Pero cuando tú revisas la convocatoria ahí te das cuenta. Pero las que sí son seguramente afines al normalismo es pedagogía, ciencias de la educación o ciencia de la educación, algunos tienen así en singular. Esas carreras no están diseñadas, sus perfiles profesionales no están diseñados para formar profesores de preescolar y de primaria, no son. Las pueden vender como tales, pero no son profesores. Si ustedes analizan los perfiles profesionales de la licenciatura en educación preescolar y primaria, contra los perfiles profesionales de licenciado en pedagogía o ciencias de la educación, son distintos, son profesionales distintos. Sin embargo, la ley permite que puedan aspirar o concursar. Evidentemente, el servicio profesional docente y la ley no puede tener intervención en las universidades por la autonomía universitaria. O sea, no puede ir a decirle, oiga, no, espérame tantito, no puede, ni en las públicas ni en las privadas. Lo que se está haciendo o lo que se intenta hacer, se planteó, el INE lo planteó, cuando hizo el INE las directrices para la educación normal, fue establecer en una directriz, que fue la tercera directriz, la necesidad de establecer un marco común de esas licenciaturas, ¿sí? Un marco común de esas licenciaturas de manera tal de intentar asegurar la calidad de la formación de esos egresados y la pertinencia para el tipo de trabajo que te lo voy a cambiar. Gracias, Carmen. Lo que puede pasar es que no por el hecho, digamos, no por el hecho de ser, o sea, universidades privadas garantiza la calidad de la formación de sus egresados, ¿verdad? Eso también es un hecho. Entonces, ese marco común lo que intentaba era convocar a las autoridades universitarias que están impartiendo esta carrera para asegurar o para exigir que cumplan ciertos criterios de calidad, todos, ¿verdad? Lo cual es una posibilidad, a mí me parece que es una posibilidad importante dado el cambio que hizo la ley. Sin embargo, yo soy de la opinión que esos egresados no son profesores. Para mí, el hecho de que se hubiera hecho esto en la ley fue una desprofesionalización de la docencia, o sea, para mí, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, la ley les permite concursar,
O sea, ¿quién soy yo para irme a poner en la puerta del examen, verdad? No puedo. Pero pero para mí sí, en otros países se propuso, por ejemplo en España se propuso una cosa similar y ocasionó un revuelo terrible entre los profesores, o sea, no dejaron pasar esa iniciativa bajo ningún concepto. Entonces la tuvieron que retirar de la ley. Pero pues ese tipo de cosas que nosotros no vimos venir, o sea, hasta muy tarde nos dimos cuenta que existía ese transitorio y las implicaciones del transitorio y etcétera, entonces no lo vimos venir. Por otro lado, el asunto de la privatización, yo no lo veo así, o sea, yo sé que es un argumento que esgrime la CENTE, pero yo no lo veo como la privatización de la educación. Mira que escucho los videos, yo no he tenido oportunidad de hablar con nadie de la CENTE, te seré franca, pero escucho los videos, los sigo en el Twitter, me leo el periódico todos los días, ¿no? Para ver cómo va el asunto, y yo no alcanzo a ver, ni ellos alcanzan a clarificar dónde está el tema dónde está el asunto de la privatización. Por ejemplo, te diré, en el modelo educativo hay un ámbito curricular que se llama autonomía curricular. Eso es una novedad en el modelo educativo en relación al Plan de Estudios 2011, y en el ámbito de autonomía curricular, autonomía curricular se va a desagregar en ámbitos diferentes, ¿no? de trabajo, y es la posibilidad de que la escuela decida en qué ámbitos van a trabajar los niños. Hay un ámbito que ahorita no me acuerdo si es el que tiene que ver con aprendizajes relevantes, o no me acuerdo ahorita el nombre, donde los niños podrían tener cursos asociados a la robótica, asociados a pensamiento algorítmico, en fin, cosas así novedosas que no aparecen en el plan de estudios. Y desafortunadamente, quien redactó ese apartado en el modelo curricular, pues lo redactó como si fuera el enemigo de Nuño, ¿no? Porque puso algo así como que la federación proveería los recursos para esas materias, pero los consejos técnicos definirían cómo se le pagaría a los maestros que impartieran las clases. Entonces, eso ha generado, o sea, por ejemplo, ahí hubo un debate en Canal 11 donde había maestros que decían que ese era un ejemplo claro de la privatización de la docencia. Y yo decía, híjole, pues, ¿cómo, no? ¿Cómo es que eso es un ejemplo claro de la privatización de la docencia? O sea, no está bien planteado en el texto, y yo creo que tienen que aclararlo. De hecho, ya la SEP anunció que va a publicar las directrices de la autonomía curricular, porque ha desatado tanta confusión que pues no se puede ver las implicaciones o las bondades de ese componente curricular, porque están todavía confuso para los maestros. ¿Alguien más? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la charla, y yo sí te quiero preguntar, si ahorita afirmas que las normales son los espacios idóneos para la profesionalización, ¿esto implica como una reforma política en el sentido de irles quitando espacio, por ejemplo, a las normales rurales? Y por el otro lado, también te quería preguntar si nos explicaste todo lo que implica la reforma educativa, pero para ti es pertinente, eficaz y adecuada la manera de evaluar a los maestros. Gracias. A ver, el tema de las normales es muy complejo de analizar. Yo creo que las normales sí tienen un problema serio en la actualidad en el marco de la reforma educativa. Políticamente hablando, para la federación sería un compromiso muy grande decir que las va a cerrar. De hecho, ese rum corrió y le generaría un problema político serio. Yo creo que no las va a cerrar, efectivamente no hay como una acción gubernamental definida, pero acciones como las que les describí hace un momento del transitorio de la ley general permite o posibilita el estrangulamiento de ciertas normales, ¿sí? O sea, las normales que no tienen capacidades académicas suficientes o que no se han fortalecido a lo largo de los años, no digo que en estos 3 años, sino no tienen un personal académico fortalecido, con capacidades, con formación, con posgrado, con proyecto, con resultados en servicio profesional docente, creo que van a correr un gran riesgo
no porque la federación venga y le cierre la puerta, sino porque los aspirantes ya no van a estar ahí, se van a ir. Y al ya no tener matrícula o tener una reducción de la matrícula, pues eso solito va a hacer que estas escuelas, algunas escuelas, no digo que todas, ¿no? Yo digo que las escuelas más débiles puedan sufrir fuertemente las consecuencias. Así es como creo que puede pasar. Yo no le quiero vaticinar ningún mal a nadie, obviamente, ¿no? Pero sí la tendencia en el descenso de la matrícula lo dice, ¿no? La tendencia en el descenso nacional de la matrícula en escuelas normales lo dicen. Y eso es una cosa que habría que revisar. Por ejemplo, en otro trabajo que hice yo al respecto sobre las escuelas normales que hice a propósito del Foro Nacional de Consulta para la Revisión del Modelo Educativo, hicimos un análisis del comportamiento tanto de la matrícula como de las escuelas, como del número de profesores, y nosotros vemos que han ido disminuyendo. La tendencia es que ha ido disminuyendo paulatinamente tanto el número de escuelas como el número de alumnos, ¿no? Teníamos, hazte cuenta, un promedio simple de 11 alumnos por profesor a nivel nacional, ¿no? Que dices, pues, es carísima la escuela normal si lo ves así. Y lo que ves es que mientras disminuye la proporción de alumnos, el número de alumnos, aumenta el número de profesores. Y dices tú, pero ¿cómo es eso posible? ¿No? O sea, los tipos de contratación de los maestros no han fortalecido a las normales, no la han fortalecido, la han debilitado. Entonces, bueno, creo que el tema es muy complejo y habría que revisarlo, pero creo que por ahí puede ir la tendencia nacional. Por otro lado, yo creo que la evaluación del desempeño, tal como se planteó en el esquema del año pasado, no me parece, dijiste, pertinente, ni eficaz, ni adecuada, nada. No merecería ninguno de esos calificativos, pero la propuesta que está haciendo el INE actualmente puede ser más pertinente, puede ser eficaz y puede ser adecuada. Todo depende cómo se vaya a instrumentar finalmente. Entonces, pero sí confío en que es una propuesta que sí hizo una revisión de los problemas pasados y que sí está ofreciendo una alternativa. Yo lo que quiero ver es cómo va a quedar definida finalmente. Gracias. ¿Otra pregunta? Yo no ejemplo, en esto de la formación, de la evaluación de los docentes, ¿quién va a evaluar a los docentes? Es decir, nos presentan los instrumentos que se les van a pedir, etcétera, pero ¿se sabe cuál es el perfil justamente de aquellos que van a estar revisando las planeaciones? Sí, bueno, el INE tiene un programa de formación de evaluadores a nivel nacional y se procura, o por lo menos se procuraba, que estos evaluadores fueran profesores del nivel que corresponda y antes se hacía en la Ciudad de México, el INE, no sé ahorita la cifra de de evaluadores que formó 2,000 o 3,000, no me acuerdo, fue un grupo considerable porque los concentraron en la Ciudad de México para hacer la evaluación. Ahora ese gasto, por así decirlo, parece que ya no va a ser necesario porque los evaluadores, van a poder hacerlo desde su lugar de origen. Son profesores del nivel que corresponde o directores, si la evaluación es de directores o de supervisores, tienen que ser afines al profesor que están evaluando. Marisol. Fuerte. Fuerte, no se oye. No se oye, ¿eh? Muchas gracias, felicito esta ponencia y pues nos deja ver muy claro cómo el INE se movió de una propuesta inicial a algo que me parece también más pertinente. Sin embargo, sí me preocupa demasiado esa situación que tú misma dices, qué va a pasar con las normales rurales, qué va a pasar con los maestros indígenas y que están en comunidades lejanas, porque esa autonomía que supuestamente se le da a la escuela puede ser una situación macabra, porque los que están reacios a todo esto dicen, ¿qué va a pasar con los recursos
¿Qué va a pasar con esas? ¿Cómo les van a pagar a los maestros? ¿Cómo los maestros que tienen que caminar demasiado, que la escuela no tiene recursos, qué va a pasar con ellos? Van a resultar no idóneos de inicio o insuficientes. Entonces yo pienso que aunque sí es un esfuerzo importante, sigue siendo desde arriba, sigue estando sin considerar de veras las situaciones particulares de los docentes y de los niños, sobre todo aquellos con menores recursos. Entonces, pues yo creo que como sociedad, como académicos, sí tenemos que estar muy atentos y no nada más satanizar, por ejemplo, estos movimientos de la CENTE o porque realmente sí, de fondo, sí pueden hacer situaciones pues macabras que van a estrangular, como tú dijiste, a los maestros, a los normalistas y dando oportunidad pues para otros docentes, ¿verdad? Por ejemplo, en las secundarias ya los químicos somos más idóneos para entrar que un normalista de normal superior y a mí me ha tocado ver eso. Entonces, sí se está desprofesionalizando también al docente. Entonces, pues yo creo que debemos ser críticos y aunque sí veo una gran mejora, creo que todavía queda mucho por recorrer y por estar al pendiente. Sí, es cierto. Entiendo, pero ese dato no lo tengo confirmado, que en este nuevo esquema, no se van a evaluar de momento a los profesores de educación indígena. En este nuevo esquema no, o sea, van a quedar para una siguiente etapa para probar estos instrumentos y ya hacer una adecuación a las condiciones específicas. Entonces, solamente aquellos que quieran evaluarse, porque no se le puede negar a nadie el derecho de evaluarse, de la modalidad que sea, podrá hacerlo, pero entiendo que de momento no están pensando en ellos en esta primera etapa, sí. Sí, yo quisiera hacer una pregunta, comentario sobre este último punto también. Si este tema de la evaluación de maestros indígenas, se están haciendo pruebas de evaluación, de adecuación, de pertinencia cultural, y se han sometido al escrutinio de académicos y de público en general, y en una de las reuniones en el INE se planteaba, una de las comentaristas decía que se veía muy bien el esfuerzo de adecuación para que fueran menos discriminadoras las pruebas, pero que ese no era el problema era el punto de partida. Eran pruebas y estándares definidos desde el centro, desde una cultura dominante y desde parámetros que eran absolutamente fuera del marco cultural y operativo. Y entonces, bueno, contaba un ejemplo de una experiencia que sucedió en una escuela indígena donde los niños y los maestros acordaron contestar conjuntamente la evaluación y llegó el evaluador del INE y dijo, ¿qué están haciendo? ¿Cómo se les ocurre? Esta prueba es inválida automáticamente. Y le dice el maestro, no, ¿cómo va a ser inválida? Aquí habemos 14 personas, 28 ojos, en fin, toda una explicación sobre el sentido comunitario. 14 cabezas piensan más que una, sí. Entonces, estamos contestando. Y en fin, toda una discusión y una experiencia muy interesante para decir, es el punto de partida el que se tendría que revisar. Podrá estirarse al máximo, eludir el riesgo de discriminación de determinados segmentos. Sin embargo, el punto de partida de la formulación sobre estándares en un país con los niveles tan increíbles de desigualdad no puede ser la vía de ninguna manera para propiciar la equidad. Y entonces ahí hay cuestionamientos muy de fondo que de manera muy prudente se está planteando y posponiendo esta evaluación, pero me parece que va en el sentido de lo que dice Marisol, o sea, nos va a llevar a un callejón sin salida, porque no va a haber manera de hacer una evaluación bajo parámetros estandarizados en esto. No sé si compartes este punto de vista sobre este problema, ¿no? Y me gustaría, para cerrar, pedirte una opinión general del balance y la perspectiva que ves de este proceso tan complejo de la evaluación de docentes. Pues es un compromiso lo que me preguntas, Ceci, ¿verdad? Porque yo considero que la carrera docente, tal como está establecida actualmente, puede tener ciertas ventajas en relación a la carrera docente anterior, pero tiene también implicaciones que tienen que revisarse
poder asegurar que el problema de origen, que es el de la calidad de la educación, pueda atenderse, ¿no? O sea, lo que a mí me preocupa es que lo que yo veo es que se ha instrumentado un aparataje complejo y yo todavía no alcanzo a ver que el problema de origen se esté resolviendo. Eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, yo creo que si nosotros pensáramos en que la evaluación de la permanencia es un tipo de certificación que hace un profesional, como hacen los médicos, como hacen los contadores, cada tanto tiempo, certificación asociada a su actualización de conocimientos disciplinarios, a mí me parecería muy bien, ¿no? Porque yo creo que es importante que nosotros demandemos como sociedad que los maestros dominen el contenido que van a enseñar, lo que vamos a enseñar, me parece que está bien. Sin embargo, el aparato complejo, vamos a ver esto cómo funciona, ¿verdad? Pero el aparato que se ha definido, que tiene consecuencias laborales severas, no estoy tan segura de que propicie en los maestros el deseo de cambio, el deseo de reforma, el deseo de modificación de la práctica docente. Por eso yo confío o pienso que la vertiente colectiva está ahí y hay que trabajarla, o sea, hay que rescatarla de la ley y decir, pues es que este es el proceso en el que la interacción entre los profesionales tendría que tener un mayor impacto en la práctica docente que la certificación de cada 4 años. Yo he trabajado esto de las vertientes con supervisores, con directores allá en mi entidad, y cuando lo ven dicen, oiga, pero si es cierto, ¿no? O sea, ¿no? ¿Por qué no trabajamos por este lado? Y él digo, pues es que sí, yo creo que eso es muy importante, porque la vertiente colectiva lo que te da es una red de apoyo para poder mejorar tu práctica docente. La vertiente individual, tal como está planteada, te mete en una dinámica y en una lógica que no sé si es la de la mejora de la práctica, sé que es la de la permanencia en el servicio, eso sí lo sé claramente. Y pues eso es lo que yo pensaría de momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por su asistencia, y para terminar quiero entregarle a nombre de la Universidad Iberoamericana a nuestra querida invitada una constancia por su participación a la doctora Graciela Cordero por impartir la conferencia titulada La evaluación de docentes en México, y un pequeño presente simbólico de parte de la universidad.